el impacto con relación a todos los temas que circunscriben su persona, que tiene que ver mucho con el tema de migración, cooperación y otros aspectos relevantes con nuestro país. ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, yo indistintamente de quién ganara, ¿verdad? Me daba igual, pero sí hay que destacar de que una de las cosas que define a Donald Trump es la fuerza con la que él habla y el sentido de protección que le da a los Estados Unidos en su narrativa, ¿verdad? Ese sentido de protección implica ponerle fin posiblemente a las guerras que están allá en el Medio Oriente, también proteger a la familia. Ayer lo dijo en un discurso de que no va a permitir de que una maestra que trate de desorientar a un niño en una escuela y va a ser castigado, pero lo que da un poco de miedo quizás lo más delicado a destacar es el tema de las políticas antimigratorias que Donald Trump trae, incluso desde la vez que él estuvo gobernando, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas políticas antimigratorias y un odio, un discurso de odio, de racismo, de misoginia y todas esas cosas en contra de los latinoamericanos, entonces sí da un poco de miedo porque en este caso, El Salvador, yo no sé si tú viste la encuesta de la LATAM, donde El Salvador está ubicado en un 23% como los países que reciben más remesas de los Estados Unidos. Entonces quizá al mandar deportaciones masivas a El Salvador se viera bien afectado en las economías familiares, puesto que son las remesas las que mantienen un alto porcentaje de supervivencia en la familia salvadoreña. Entonces, ¿a quién afectaría? A las comunidades más pobres de los pobres. Por eso yo veo un poquito con recelo el hecho de que él haya ganado, pero bueno, o sea, a ver si en el futuro pues esos deseos de querer, digamos, votar por completo a los emigrantes de Latinoamérica tal vez se va a desvanecer. Ha tenido un repunte y un movimiento, todo el tema financiero, ¿no? Muy positivo. Entonces eso nos da una buena señal. Y sobre todo porque fue un hombre que, bueno, es un empresario. Y lo primero que dijo, miren, yo no voy a hablar de guerra, voy a hablar de progreso, voy a hablar de desarrollo y de cuidar nuestras fronteras. Las relaciones con Centroamérica, el país, directamente también, bueno, yo creo que fíjate que yo creo que a El Salvador le conviene más la relación con Trump que con Kamala Harris, ¿verdad? Que Kamala Harris, su financista, ya sabemos quiénes fueron, fue Soros, los Gates y otros por ahí que promueven la Agenda 2030. Y creo que esa fue una de las, digamos, de las cositas que le afectó a Kamala Harris en los Estados Unidos. La Agenda 2030 complementado quizás con un 80% la mala gestión de Biden. Eso creo que afectó. Pero a El Salvador, al gobierno como tal, definitivamente le conviene tener mejores relaciones con Trump. Y yo creo que por ese lado estamos bien. Pero la política antimigratoria que quiere lanzar Donald Trump, yo creo que ahí no le va a importar si tiene buenas relaciones o malas relaciones con los diferentes países de Latinoamérica. Obviamente no va a descuidar todo el conflicto que tiene, todo el problema que tiene allá en Medio Oriente y tiene con Rusia, ¿no? De hecho, ya dijo, bueno, yo voy a ver cómo con Rusia hay que parar la guerra, ¿no? Exacto. Hay una cosa bien interesante, pero fíjate que aquí hay una pregunta de un televidente que dice, Ernesto, interesante el tema, me gustaría que analizaran si el TPS está en peligro. Acordémonos que el TPS, a eso iba a hablar. Él, durante su mandato, él lo eliminó. Sí. Y ahí por unas sentencias judiciales que logró pararse esta situación y darle una vigencia hasta el 2025, creo que es marzo, si no me equivoco, ya perdón, casi. Ayuda, sí, en marzo de 2025 termina el TPS. Sí. O sea, dentro de las políticas antimigratorias estaría el TPS, estaría creo que la otra que ahorita se me ha olvidado el nombre, pero es la que le ayuda a los jóvenes para que sigan estudiando allá, jóvenes nacidos en los hijos de padres y madres salvadoreños y nacidos en los Estados Unidos. Y también el otro detalle de las nuevas herramientas que está utilizando el Ministerio de Trabajo, porque eso no le hemos puesto atención también. El Ministerio de Trabajo tiene unos programas donde viajan salvadoreños con visa de trabajo hacia los Estados Unidos por un año. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo creo de que aquí el punto más primordial es manejar de una manera lo mejor que se pueda la parte diplomática, ¿verdad?, de El Salvador con los Estados Unidos. Y yo creo que
aparte de quizás no apoyar del todo las políticas antimigratorias, pero sí quizás llegar a una negociación con los Estados Unidos, de ver de qué manera nos apoya a los gobiernos latinoamericanos en el sentido de que se generen oportunidades para los jóvenes para que no tengan que viajar hacia los Estados Unidos, porque ese es el motivo por el que la gente viaja, porque no tiene oportunidades en sus países. Entonces, ¿por qué no mejor creamos oportunidades para que la gente no tenga que viajar y ponerse en riesgo en ese camino que llevan? Y aparte de eso, con el riesgo de venirse deportados también, porque Donald Trump no quiere a los latinos. O sea, todo eso yo creo que hay que verlo y hay que buscar las alternativas de solución para que nuestros hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos no sean tan afectados. Este tema relacionado, pasando ya a otro tema, relacionado con esta reforma al artículo 248 que se llegó a llevar a cabo, esto fue en abril, ¿no? Sí, el 29 de abril. 29 de abril. El último día. Exactamente. De la Asamblea, acordó esa reforma al artículo 248 de la Constitución para que en una misma legislatura pueda reformar la Constitución sin necesidad de que la votación, sea ratificada por una segunda legislatura. Según declaraciones que hemos recogido últimamente, se habla de que esta podría ser aprobada, se podría dar esa ratificación a finales de este año. Tú me decías anteriormente que estabas de acuerdo en esto, ¿no? Estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se tardaron demasiado, se están tardando demasiado. Yo creo de que, de hecho, la mayoría de personas, yo creo de que cuando se aprobó este cambio, que fue muy criticada, por cierto, ¿verdad? El 29 de abril de 2024, creímos que en la siguiente semana que iban a tomar posesión la nueva Asamblea Legislativa, iban a ratificarla, pero no fue así. O sea, ya estamos en noviembre y no ha sucedido. Yo creo de que es importante trabajar los paquetes de reformas o un cambio a la Constitución, porque la Constitución en alguna manera debe de actualizarse y hay muchas figuras allí que yo siento que ya no deben de estar, deben de cambiarse. Una de las figuras, por ejemplo, y es porque vamos a tocar el tema, creo, ¿verdad? Es el tema de la elección de los funcionarios de segundo grado, ¿verdad? El mecanismo es que la Asamblea los debe de elegir ya al final, ¿verdad? Entonces, eso a mí no me parece, porque cuando ya los diputados meten las manos ahí, entonces ya se puede dar un montón de situaciones que pueden en alguna manera, a la hora de que el fiscal general, por ejemplo, o el presidente de la Corte de Cuentas, por ejemplo, están ejerciendo, puede ser que no investiguen porque deben favores. Entonces yo siento que se da como pie a que hayan hechos de corrupción. Por eso yo soy de la idea de que la Constitución debe reformarse y todas esas formas de elección de funcionarios de segundo grado deberían de cambiarse, igual que la deuda política, deberían de quitarla y deben de incluir a las comunidades indígenas, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que es importante, mientras no ratifiquen ese artículo, ese cambio que le hicieron al artículo 248 de la Constitución, van a tener que hacerlo. Si quieren hacer alguna reforma constitucional, van a tener que hacerlo de la forma en la que está. Muchos estudiosos, como en tu gremio y el resto, hablaban precisamente sobre la necesidad de someterlo también a ese tipo de debate. Exacto. ¿Tú crees que de alguna manera esto no ha sido debidamente abordado, tratado, consultado, y no se está haciendo de forma apresurada esta ratificación? Bueno, yo creo que esa aprobación, porque hablo del empieza 248 específicamente. Exacto, empieza por aprobar, no se consultó. No se consultó y ya lo estaban aprobando. Pero en este grupo de nuevos políticos que dirigen la Asamblea Legislativa, tienen la mala costumbre de no consultar a la población. Incluso no hacen debate para trabajar algunas leyes. Mi pregunta puntual. ¿Tú crees que entonces ya está debidamente? Debe de haber consulta, debe de haber. Aunque debe de aprobarse. Ya. Sí, ratificarse. O sea, ya ahorita ya se dio el primer paso. Nos guste o no nos guste, ya se dio el primer paso. Entonces hay que ratificarlo si queremos hacer una constitución más ágil, más rápida, porque si no se ratifica y luego queremos hacer alguna reforma en la Constitución, entonces vamos a tener que hacerlo de la forma que siempre ha estado. ¿Hay temor de que lo que venga después de una ratificación puede ser un poco más...? Por eso es importante la consulta ciudadana.
La Fiscalía... Mira, son 11 personas según el dato que tenemos ahí, gracias producción, las que estarían 11. de alguna manera participando, aspirando, perdón, a la presidencia de la Corte de Cuentas. Nos encantaría conocer los perfiles, ¿verdad? Los currículums, que tengan tal vez algún nivel de conocimiento para ocupar el cargo, porque los retos que tiene la Corte de Cuentas en este momento, Ernesto, son retos grandísimos. Estamos viendo una especie de gobierno sombrío, porque estamos viendo muchas cosas. O sea, por ejemplo, funcionarios ganando más de $41,000. O sea, la Corte de Cuentas tendría que estar investigando eso. ¿Por qué? O sea, de pronto algunos proyectos que se están dando que no tenemos como claridad, hay reserva de la información por 7 años. Entonces, la persona, el titular que dirija la Corte de Cuentas, lleva en su espalda una gran responsabilidad. Ahora, si solamente va a ir digamos, a ser subordinado de otras instituciones o solamente a llenar el hueco, entonces no estamos en nada, ¿verdad? Pero un verdadero funcionario que llene el espacio de presidente de la Corte de Cuentas tiene que ser un funcionario independiente, autónomo, que no esté amarrado a ningún otro funcionario público, porque es allí cuando ya viene la corrupción y no investigan, como ha sido siempre en la Corte de Cuentas. Entonces yo digo, si vamos a recortar el presupuesto del Estado, empecemos por recortar esos salarios exagerados que tienen algunos funcionarios. Empecemos por recortar, por ejemplo, un funcionario no tiene que andar 20 personas siguiéndolo. O sea, que ande 5, pues. Entonces, la grasa estatal hay que disminuirla, claro que sí, pero no creo que sea disminuyéndola en educación y en salud. Y hay otras áreas que también les han recortado. Parece que el Ministerio de Trabajo, parece que Agricultura y Ganadería, y también Medio Ambiente. Medio Ambiente es una cartera que tiene bien pocos recursos. Yo creo que debería de aumentársele y obviamente cambiar al ministro de Medio Ambiente también, ¿verdad? Porque creo yo que no ha superado las expectativas que nosotros teníamos. Entonces, sí, no estoy de acuerdo con ese presupuesto, creo que lo deben de revisar. Yo esperaría que la Asamblea Legislativa se dedique a revisar punto por punto y no basado en una orden que les dan, sino que en las realidades de nuestro país, Ernesto. Nuestras escuelas necesitan que se mejoren, los niños necesitan tener una currícula diferente. Tenemos años de tener la misma currícula en el Ministerio de Educación y esa ya está desfasada. Hay que cambiar esa currícula y eso no creo yo que le lleve mucho tiempo, hombre. Cuando alguien asume una presidencia de manera tal, ¿cuáles son los aspectos que, digamos, rodean y se le vienen en primera instancia para poder mejorar no solo el tema de la imagen que tiene el Parlamento Centroamericano, sino que también su parte operativa y también circunscrita en la parte legal? Claro. Bueno, digamos, la capacidad máxima del organismo, por supuesto, lo tiene la Asamblea Plenaria, que es quien toma las decisiones y posteriormente esas decisiones se remiten a Junta Directiva. Y obviamente desde la Junta Directiva nosotros desde la Presidencia podemos dirigir o plantear las líneas estratégicas que queremos lograr en este año. Nosotros ya hemos trabajado una propuesta, Ernesto, sobre qué pretendemos hacer, porque un año es un periodo muy corto, pero queremos dejar algunos cambios sustanciales que pueda decir la población, en efecto, han hecho algo por mejorar el Parlamento Centroamericano. Y una de ellas es que llevamos la creación de una unidad de cooperación internacional. La creación de una unidad de cooperación se reguló hace más de 2 años en el reglamento, pero nunca se ha inaugurado ni se ha puesto en marcha esta unidad. Y esta unidad nos permite, a través de nuestra normativa, poder captar fondos a nivel internacional y poder ejecutar proyectos sociales en los 6 países miembros del Parlacén. ¿Cómo de alguna manera ustedes logran tratar los serios cuestionamientos que se le hacen en cuanto a creer que esta es una instancia que genera impunidad precisamente para la clase política? ¿Cómo ustedes tratan ese tema en particular? Bueno, yo creo que hay que hacer varias diferenciaciones, Ernesto. Para empezar, por ejemplo, depende de los partidos políticos. Empecemos por ahí, porque si un partido político quiere utilizar el organismo con la finalidad de enviar a sus candidatos o políticos con trayectoria, como los que ya nosotros conocemos, al Parlacén a refugiarse a la inmunidad que se tiene, pues obviamente eso habla muy mal de los partidos políticos. Por nuestra parte, como Nuevas Ideas,
La mayoría de los 14 diputados de Nuevas Ideas en el Parlacen somos jóvenes, primera vez que participamos en política y no tenemos ningún señalamiento ni de corrupción, ni hemos estado tal vez en la función pública. En mi caso estuve en diversos cargos técnicos, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, pero nunca como político, ¿verdad? En una posición de elección popular. Empezando por los partidos que habilitan a personas que están señaladas de actos de corrupción, desde ahí empezamos mal. Segundo, una crítica que se ha hecho muy fuerte es el hecho de la incorporación automática de los presidentes y ex vicepresidentes de los países. En El Salvador nosotros no lo tenemos ya porque la Sala de lo Constitucional en su momento, cuando Mauricio Funes quiso juramentarse de forma express, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde prohibía este tema. Hay muchos casos y, digamos, genera mayor indignación en los países el hecho de que en el tratado constitutivo está planteado de esta forma, el hecho de que de forma automática los expresidentes y ex vicepresidentes se incorporen al organismo. Pero yo creo que es eso que cada país tiene que analizar, como se hizo en El Salvador, en cada uno de los países se puede hacer la modificación si eso es lo que la población obviamente El Salvador podría de alguna manera abanderar una iniciativa de esa para abolir esa situación de que automáticamente los presidentes busquen esa nominación. Totalmente. Porque en el caso del señor Funes entiendo que fue más por el tema judicial, que desde acá se le, digamos, impidió llegar a ese cargo, ¿no? De diputación. Por el tema judicial, y otra de las alegaciones que hacía la sala es el hecho de que no había pasado por un proceso de elección popular. Entonces, si esa es, digamos, la visión que se tiene, nosotros estaríamos en la mayor disposición de compartir con los países miembros y que muchos han consultado, pues obviamente darles los insumos que nosotros tengamos y abanderar este tema, ¿verdad? Porque esto vendría también a cambiarle el rostro al Parlamento Centroamericano, porque muchas veces en automático los presidentes, ya cuando tienen señalamiento, buscan incorporarse de forma inmediata al Parlamento. ¿Cómo logran, y desde su perspectiva, Carlos, ahora como diputado presidente del Parlamento, poder también darle ese tratamiento a todas aquellas iniciativas del Parlamento Centroamericano para que no solo sean de carácter resolutivas, ¿verdad?, sino que también sean beligerantes, es decir, que puedan ser leyes en los países signatarios? Sobre eso quiero hablar en dos líneas. La primera de ellas, Ernesto, nosotros nosotros ya emitimos un protocolo de reformas. Es el protocolo 6º de reformas al Tratado Constitutivo del Parlacén, donde nosotros generamos ahí una propuesta que es poder crear normativa comunitaria a través de ponerse de acuerdo los consejos de ministros y el Parlacén y poder emitir esta normativa. Estamos a la espera de que lo puedan aprobar los jefes de Estado y de Gobierno de la región, ¿verdad? En este caso del Parlamento Centroamericano. Y mientras eso sucede, tu pregunta puntual es cómo podemos hacer que se genere algún resultado, ¿verdad? Porque prácticamente no solo sean recomendatorias, únicamente una recomendación. Hay mecanismos. Por ejemplo, nosotros presentamos junto a la Dirección de Seguridad Democrática del SICA una iniciativa que es la Ley de Prevención y Protección contra el Ciberdelito. La presentamos en el Parlacén. Pero no solamente nos quedamos con la presentación del Parlacén y recomendar que se puedan crear normativas o adecuar las existentes en materia de ciberdelito, sino que fuimos a las asambleas legislativas. Yo estuve acá en la Asamblea Legislativa, reunido con el presidente y la Comisión de Seguridad. Ahí nosotros establecimos crear una mesa, Asamblea Legislativa, Parlacén y SICA, para poder identificar de esta propuesta del Parlacén cuáles son las reformas que podemos tomar para modificar la ley de delitos informáticos en El Salvador. Me gustaría que aprovecháramos a hablar acerca de la agenda medioambiental y también de seguridad. Sigue el problema con la mina Cerro Blanco, que contamina, según los ambientalistas, gran parte de un río afluente que le da al lago de Huija, que es uno de los principales también abastecedores de agua del río Lempa. Esta es una empresa canadiense. ¿Cuál es el tratamiento y la influencia que pueden tener ustedes para que de alguna manera Guatemala pueda digamos, impedir esta situación de contaminación? Fíjate que justamente en esos temas medioambientales que sabemos que no estamos aislados es donde cobra especial relevancia el trabajo del Parlamento Centroamericano. En noviembre del año 2022
yo presenté una iniciativa que buscaba la preservación de nuestros recursos naturales, tanto de Guatemala, El Salvador e incluso Honduras, en el tema de la contaminación que se podía generar con la mina Cerro Blanco. Vimos también nosotros que habían algunos grupos opositores al gobierno del presidente Bukele abanderando este tema ya como un tema político. Nosotros desde el Parlacén presentamos, diputados de Nuevas Ideas, esta iniciativa. Se emitió una resolución en el Parlamento Centroamericano. Y fíjate, Ernesto, que tuvimos la oportunidad de enviar las comunicaciones oficiales al Congreso de Guatemala. En el Congreso de Guatemala, el año pasado, tuvimos una reunión con el presidente del Congreso, con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y ellos citaron a los ministros de Medio Ambiente, de Minas y de todo lo relativo a este tema al Congreso de Guatemala. Y ahí tuvimos una sesión de trabajo en la cual se logró presentar la resolución del Parlamento Centroamericano y se pactó junto a los ministros que ellos iban a realizar los estudios para revocar las licencias que hasta este momento se tienen por parte de la empresa canadiense, que es la empresa que está ahora mismo viendo este tema, ¿verdad? Entonces, creo yo que es importante destacar esto, y uno de los principales problemas que tenemos en el Parlacén, y vale la pena mencionarlos, es que no comunicamos, porque esto la población probablemente no lo sabía, que en el Parlamento Centroamericano se emitió una resolución, se tuvo una reunión en el Congreso, se tuvo reunión con ministros. Y buenos días, ¿está bien de que el Parlamento Centroamericano haga algún trabajo en favor de la región? Pero ¿y por qué 20 diputados y no solo 3, dice? Bueno, mira, muy interesante la pregunta del ciudadano. Nosotros creemos firmemente que el Parlamento Centroamericano tiene que realizar ciertas reformas. El Tratado Constitutivo establece que son 20 diputados. En las reformas que se enviaron, te soy honesto, no se envía una modificación respecto al número de integrantes al Parlamento Centroamericano, pero en otra propuesta que nosotros estamos trabajando, que ha trabajado la Vicepresidencia de la República, el señor vicepresidente es el delegado por el presidente Bukele para ver todo el tema de integración. El vicepresidente ha planteado una propuesta que es el Tratado de la Unión de Centroamérica, que esto vendría a cambiar todo. Lo que conocemos como SICA, el Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Por qué? Porque queremos que, digamos, la región tenga un sistema de integración adecuado a los tiempos actuales. Y en eso precisamente la consulta del ciudadano está vinculada, porque ahí nosotros proponemos elección de diputados al Parlamento Centroamericano con base a los números poblacionales que cada país tenga, lo que vendría obviamente en algunos países a reducir, en algunos a aumentar. Obviamente ya se compartió esta propuesta de Tratado de la Unión con los jefes de Estado, la están revisando y ya hay algunas, digamos, posturas sobre esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, El Salvador tiene 12 diputados, Guatemala tiene 20 diputados, te estoy poniendo un ejemplo al azar, genera una desventaja al momento de tomar una decisión, porque como salvadoreños tendríamos solamente 12 votos dentro del organismo, otro país tendría 18, otro país tendría 20. Entonces, ahora mismo sobre esta propuesta hay algunas opiniones sobre que se tiene que mantener un número fijo para tener la igualdad al momento de las votaciones a lo interno del organismo. Ante ese cuestionamiento que ya lo habíamos tratado anteriormente, sigo, digamos, con la idea de preguntar si esa funcionalidad es efectiva, ¿verdad? Porque ese tema, digamos, práctico para identificar, bueno, cuál es el rol, cuál es el papel, ese papel de ser prácticamente solo por iniciativas de carácter recomendatorios o sus resoluciones que son de carácter, digamos, que no son efectivas para ser aplicadas en los países, o solo son recomendatorias, no constitutivas de ley. Es lo que muchos se preguntan, bueno, y entonces, ¿para qué de alguna manera tenemos ese Parlamento Centroamericano? Sí, bueno, lo que pasa es que el Parlamento Centroamericano realiza desde su plenaria las discusiones de los temas relevantes para la región, y sí hay resultados. Lo que pasa es que no los hemos logrado comunicar eficientemente. Te voy a poner un ejemplo. En 1991 el Parlacén emitió una resolución recomendativa, como tú dices, para los jefes de Estado en materia de crear el pasaporte único centroamericano. 14 años
después fue aprobada por los jefes de Estado y ahora es que tenemos pasaporte único, Guatemala, El Salvador, ahí se puede Honduras, ver Nicaragua. que sí se puede dar mucho aporte, porque por eso decía, sus resoluciones no vinculantes, sino recomendatorias, de alguna manera hacen pensar, bueno, y entonces... Totalmente. Pero Lo ahí que pasa está que es desconocimiento, el roaming en la región, que las llamadas sean catalogadas como locales, es una resolución que salió del Parlamento Centroamericano. De identidad única. La libre movilidad, el CA4, licencia, frontera única, fronteras integradas, todo esto sale desde el Parlamento Centroamericano, va al SICA y a los jefes de Estado y posteriormente nadie se acuerda del Parlamento Centroamericano, que creo que es algo que tenemos que obviamente lograr comunicar. Ahí está el reto, de forma eficiente lo que se está haciendo en beneficio de todos los centroamericanos y dominicanos. Ok, interesante.